Bienvenidos a este espacio diseñado para el núcleo Prospectiva 3 con el objetivo de recordar, reforzar todos los elementos que tienen que ver con los indicadores financieros. Ustedes tienen definida una nave con unos propósitos muy especiales, que es la toma de decisiones y la gestión de cambio. Bajo unos sistemas complejos, ¿cierto? Y entonces los indicadores financieros se convierten en una herramienta para apoyar esa toma de decisión. Entonces, como les digo, son unas herramientas que permiten conocer la situación financiera de la compañía, abstraer del estado de la situación financiera, del estado de resultados, esa información que representa la operación del negocio y poder visualizar cómo están en algunos elementos. Por ejemplo, cómo es su liquidez, cómo es su endeudamiento, cuáles son los rendimientos que está generando, cómo es el flujo de actividades que tiene la organización. Si lo comparamos con una persona, cuando nosotros vamos donde el médico nos toma algunos indicadores, ¿cierto? Que el colesterol, que la presión, que la temperatura, y eso tiene unos rangos. Así obedece lo mismo para los indicadores financieros. Esos indicadores nos van a dar cuenta de cómo es la situación financiera de la compañía, pero igual que para nosotros como personas nos toman el dato, tenemos que ese dato relacionarlo con otra cosa. Entonces es muy importante eso, tener un referente para mirar y evaluar esos indicadores. ¿Cuáles pueden ser los referentes? Pues bueno, entonces sería la historia de la compañía. Yo puedo evaluar cómo me fue el año pasado, cómo me fue los años anteriores, mirar un histórico de 5 años o por meses si lo estoy haciendo por periodos. Entonces tengo que tener un referente. También ese referente puede ser una meta, un presupuesto dentro de la empresa. Es que yo tenía como repente tener esta rentabilidad, pero realmente alcancé esta. Pero también puede ser un referente la industria, el sector, la economía. Entonces estos indicadores financieros a ustedes les van a dar muchos elementos, les van a dar una visión integral de cómo está la empresa en función de los recursos que tiene, de las deudas que tiene, de la operación y cuál es ese rendimiento. Pero la recomendación es que dispongan de algunos elementos de referencia para poder tener claridad de si ese indicador es bueno o si es malo, si la temperatura te da para que tengas fiebre o para que no tengas fiebre, listo. ¿Qué insumos necesitan? Entonces necesitan estados financieros, estado de la situación financiera que nos relaciona todos los activos, pasivo y patrimonio, y también entonces necesitamos el estado de resultados, donde vamos a tener ingresos, costos y gastos. De igual forma, dentro de esos informes vamos a tener que calcular algunas cosas necesarias para poder definir esa cifra y con esa cifra hacer ese análisis de contexto. Entonces, entrando un poquito más en detalle, les comparto en este momento un informe, ¿cierto? Este es el informe anual o los estados financieros de Colombina para el año 2020. ¿Y qué nos va a mostrar? Pues todo lo que podemos ver acá son indicadores, ¿cierto? Unos indicadores en función de las ventas, del EBITDA, de los dividendos. Esto no lo podemos graficar, lo podemos referenciar con otra cosa, como se los digo. Entonces, ¿cómo estamos en función de las ventas? Eso es el verdadero quick en función de estos indicadores, tener un referente. El histórico, como lo vemos acá, hace parte de un elemento crucial porque nos da cuenta de cómo nos estamos comportando. La meta nos podría decir, listo, si la estamos cumpliendo, no la estamos cumpliendo, y por qué. Y el mercado, cómo estamos en función de eso. Entonces, miren la importancia de tener ese referente. Cuando ustedes entonces tengan a la mano todos estos estados financieros, se van a concentrar en, obviamente, los de estados financieros, ya se los comparto. Estado de la situación financiera. Ya vamos a llegar a eso. El estado de la situación financiera, lo que les acabo de mostrar es el informe de gestión, que también les sirve para el tema de contexto, pero van a tener entonces en su poder el estado de la situación financiera,
entendiendo qué es corriente y no corriente. Eso es fundamental para poder hacerle frente a los indicadores. Hay criterios dentro de la norma para definir qué es corriente y no corriente, pero digamos que el más usado por las compañías es que corriente es todo lo que se puede realizar en menos de 12 meses, y no corriente que tiene una duración mucho mayor. En el tema de las deudas, pues entonces aquí lo vamos a entender más fácil. Una deuda a 3 meses es corriente, pero una deuda a 5 años es no corriente. Igual que cuando le vendemos a un cliente y ese cliente nos va a pagar en un mes, eso es corriente. Pero si de pronto ese cliente nos paga en año y 3 meses, es no corriente. Eso es muy importante. Y además vamos a tener necesidad de tener a la mano todo lo que tiene que ver con el estado de resultados, ingresos, costos, ventas y demás. Ok. Entonces, a partir de esta información se calculan los indicadores. ¿Cuáles vamos a trabajar? Unos indicadores genéricos, pero que son de gran impacto en la compañía, que son los indicadores de liquidez, los indicadores de rendimiento o rentabilidad, los indicadores de endeudamiento y los indicadores de actividad, o llamados rotación de activos. ¿En función de qué son los indicadores de liquidez? Los indicadores de liquidez, nosotros entendemos eso, digamos, en el día a día, como la capacidad que tenemos para poder hacerle frente a las deudas, a las obligaciones. ¿Y qué quiere decir que una persona sea líquida? Pues que tiene la forma de pagar inmediatamente o en ese corto plazo que hemos hablado, sus obligaciones. ¿Cuáles obligaciones? A pagarle a los proveedores, a pagarle a los empleados, pagarle al Estado y demás. Eso es lo que nos indica a nosotros los indicadores de liquidez. Miren que acá lo que dice es la capacidad que de la empresa para atender sus obligaciones de corto plazo. Ahí hacemos una relación corto, o sea, activos corrientes con pasivos corrientes. Listo. También ahí en la liquidez hay un indicador bastante importante que ya no es liquidez, sino solidez. Entonces, cuando hablamos de la solidez, ya nos estamos apuntando a trabajar todo el activo, o sea, todos los recursos, corto, largo, corriente, no corriente, y todas las deudas. Ahí incluimos las deudas que tenemos a más largo plazo. Y entonces uno podría decir en la persona natural, ¿cómo es? Listo, entonces la liquidez, el efectivo, las cuentas bancarias que tengan ahí disponibles, eso hace parte del ejercicio de la liquidez, de análisis de la liquidez, pero también la solidez tendría que ir a mirar, listo, esta persona tiene un apartamento, tiene un vehículo, mire que esos son recursos o son activos que tienen las personas, pero no son para constantemente venderlos en la normalidad de los casos, excepto que tenga un negocio, pero eso ya no sería parte de su tema de solidez, porque ya hace parte de otro ejercicio de inventario. Entonces, aquí en la liquidez, recuerden, cómo la empresa tiene esa capacidad de pago a sus obligaciones. Corto plazo liquidez, largo plazo solidez. Rendimiento, miren entonces los de rendimiento más conocidos como rentabilidades, como márgenes, muchos de esos extraídos principalmente del tema del estado de resultados, donde las ventas juegan un papel muy importante y lo que nos están indicando es la relación o los márgenes que se han obtenido con relación a las ventas. Pero también hay otros indicadores que ustedes han escuchado, que son los indicadores de rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es, listo, ¿cuál es la utilidad que está generando, pero en función de lo que le estoy invirtiendo o de los recursos que dispongo? Ahí estamos hablando de rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo. Normalmente estos indicadores se dan en porcentajes. Los anteriores, estos de liquidez me devuelvo un poco, están dados en número de veces o en función de uno, que vamos a mirar ahorita cómo entendemos ese uno. Uno o un poco más abajo del uno, cero, entre 0 y 1 y mayores a 1. Entonces, número de veces. Acá, entonces, son porcentajes. Y aquí hay un indicador rey, digamos que es el EBITDA. El EBITDA es esa rentabilidad o utilidad antes de impuestos, intereses y depreciaciones, y nos permite conocer mucho más exacto la rentabilidad del negocio operacional, es decir, en lo que realmente es objeto social, y no teniendo en cuenta
elementos que dentro de la información del estado de resultados no hacen un movimiento efectivo del efectivo, como la depreciación, las amortizaciones y demás. Entonces se dice que este indicador es digamos, un indicador estrella, porque nos está dando una verdadera rentabilidad del negocio, nos permite conocer el valor que está generando ese negocio y potencializa todo el tema de IVA. En el tema de los indicadores de endeudamiento, entonces vamos a entender por estos indicadores de endeudamiento que una empresa se puede endeudar, los socios son una deuda, pero en este caso el endeudamiento es más con esos terceros que están al lado de ¿dónde? Del patrimonio. Entonces la empresa le puede deber o para adquirir sus recursos, cualquiera sea este, pues entonces va a tener un rendimiento en función, va a tener una deuda, perdón, con un proveedor o con un banco, con una obligación financiera, pero también le puede ver a los empleados y no necesariamente el salario, todo lo que va acumulando de prestaciones sociales durante el año, que finalmente se deposita en esos fondos y esas organizaciones de pensiones para que ellos trabajen cada año. Entonces, durante el año van acumulando eso y nos van generando intereses. Por eso hay un concepto de interés a las cesantías. Pero también puede haber deudas con el Estado. Entonces, son muchas las formas de financiación con terceros que tiene, y estos indicadores de endeudamiento dan cuenta de eso, de qué tan endeudado con esos terceros o financiado con esos terceros está la compañía. Si vemos acá, el indicador se da normalmente en porcentaje, y lo que está indicando aquí este 80 es que es base 100, es decir, que el 87% de los recursos de la compañía, en este caso Glomina, están financiados por terceros. El 20% solamente está en función del patrimonio, y en el patrimonio recordemos que está pues los aportes que hicieron los socios y está la generación de los recursos propios vía utilidad. En este caso, el apalancamiento tiene que ver entonces cómo es esa capacidad que tengo yo de pago de mi deuda, de los intereses, en función de las ventas que yo tengo. Y por último, entonces hay unos indicadores que hablan de la rotación del activo, también llamados de actividades. Y aquí entonces queremos entender cuáles son los indicadores en función de los días de cartera, los días de inventario, los días de proveedores. Estos son días. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuánto en promedio se demora un cliente en pagarme? Yo le entrego una mercancía, pero ¿cuánto realmente ese cliente me entrega a mí el efectivo o me paga esa deuda para yo poder tener ese disponible para otras cosas? Entonces, en promedio para esta compañía dice que 29 días es los días en los cuales ese cliente o esa cartera se vuelve efectivo. Y en ese mismo orden de días están los inventarios. Entonces, ¿cuál es el número de días los cuales ese inventario se hace realmente efectivo? Y ahí en el inventario tenemos que considerar que una empresa de producción compra materia prima, la transforma, hace todos unos procesos en sus plantas de producción, invierte unos recursos porque tiene que pagar la nómina, porque tiene que pagar las instalaciones y un montón de cosas, tiene los inventarios que los termina, los tiene disponible para el cliente, pero ese inventario también tiene unos días en los cuales se demora para poder que sea llevado a ese cliente. Entonces, ¿cuántos son los días para la compañía en que se da todo ese proceso? Habrá compañías, y por eso es muy importante el referente, habrá compañías que es muy inmediato, compran y venden y compran y venden, pero hay compañías que tienen un proceso productivo más largo, hay compañías que desafortunadamente sus inventarios se van quedando porque el mercado no los va recibiendo. Entonces eso nos da cuenta de cómo se está moviendo la operación del negocio. Por eso es que digamos que aquí vemos unos ciclos y unos días y en temas de la rotación o los días de inventario. En el tema de proveedores, lo podemos asemejar como con el de cartera es cuándo me van a pagar. En el tema de proveedores es cuándo voy a pagar. Entonces, el tema de proveedores es
cuándo yo voy a pagarles a los proveedores. Quien les pague de contado, muy seguramente este indicador será muy pocos días, un día, 2 días, pero en este caso, normalmente los proveedores nos tomamos unos tiempos para poder pagarles. Una vez ellos nos entreguen la mercancía, nosotros tendremos 30, 60, 90, en este caso 84 días o 100 días, como el ejemplo, para poderle pagar. Entonces, estos indicadores son fundamentales para poder entender esa situación. Y cada uno tiene una fórmula, una formulación que quiero compartirles en este momento. Ustedes van a disponer de este archivo y van a entender, listo, cuáles son los principales indicadores de liquidez, cuáles son los principales indicadores de endeudamiento, de rentabilidad, de liquidez, de endeudamiento y de rentabilidad. Entonces, en este orden de ideas, van a encontrar que dentro de los indicadores de liquidez, que ya nos tenemos que llevar en nuestra cabeza, que es la capacidad que tiene la empresa para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, vamos a encontrar un indicador muy importante. Entonces, con este indicador quiero contarles cómo funciona este archivo para que también ustedes lo empiecen a trabajar y empiecen a entender cuál es la unidad de medida, muy importante, y cuál es ese referente con el que van a trabajar. Entonces, hay un indicador, por ejemplo, que se llama razón corriente, también lo encuentran ustedes como razón circulante, razón de solvencia, razón de disponibilidad, y lo que nos está diciendo es, por cada peso de deuda, ¿cuánto tengo para hacer respaldo de esa deuda? Es una capacidad que tiene la organización para entender cómo tengo yo los recursos y las deudas. Y miren que los indicadores acá están en función de 0 a 1, un poco más de 1, o puede dar 2, 3, 4, 5, pero es un margen ahí, no es un porcentaje, es una unidad de pesos o una unidad de veces. Entonces acá lo que estamos diciendo, listo, cojamos todos los activos corrientes de esa compañía, nos vamos a ese estado de la situación financiera, cogemos los activos corrientes y cogemos los pasivos corrientes, es decir, los recursos que yo tengo disponibles y también las deudas que yo tengo que pagar a corto plazo. Y hacemos una relación, es una división. Aquí hay un ejemplo y en el ejemplo nos dice, esta compañía tiene una razón corriente de 0.79. En este año su razón corriente fue de 1.03. Y esto tiene una razón de ser. Vamos a mirar que hay un referente de 1. Y 1, si yo quiero que esto me dé 1, voy a ponerlo acá para efectos prácticos y que entiendan cómo van a entender estos indicadores. Igual lo pueden hacer en todos los otros. ¿Qué quiere decir 1? 1 es que tengo la misma deuda que tengo de recursos disponibles para hacerle frente. Entonces, si yo hago esta relación, esta razón, este número de veces, tengo 1, o este valor me está diciendo, por cada peso que tengo de deuda, por cada peso que tengo de deuda, tengo un peso para respaldar esa deuda. Por eso está diciendo, en este caso tengo 548 millones, la cifra que quieran, de recursos, efectivo, inventario, cuentas por cobrar, y tengo estas deudas, 548, para pagar obligaciones financieras, para pagarle a los proveedores, para pagarle a los terceros, es decir, a todos los que yo le debo, pero tengo esa capacidad. Si yo liquidara hoy, tendría como pagarle y hacerle frente. Listo, entonces el referente es 1. Pero devolvámonos al que teníamos. Si ya entendemos que 1 es 1 a 1, un peso de deuda por un peso de respaldo en mi activo corriente, pues entonces entenderemos que en este caso que me da menos que 1 es porque tengo más deuda, ¿cierto? Entonces miren que acá, cuando me da menos que 1 es que tengo más deuda de corto plazo que lo que tengo de recursos. Pero en este caso, si tengo mayor que 1, pues tengo mayores recursos y menos deuda de corto plazo. ¿Listo? Este ejercicio lo pueden hacer con todos los indicadores para que ustedes empiecen a entender. Leen la descripción del indicador, leen el referente
y empiezan a trabajar en función de su empresa, pero también entender qué es lo que les está diciendo esto. Recuerden que acá estoy haciendo un análisis de históricos. Aquí lo que puedo decir es, esta empresa mejoró. ¿Y por qué mejoró? Habrá pagado alguna deuda, habrá tenido algún, en este caso, un préstamo que ya no necesitó, o sea, disminuyó su pasivo, su deuda corriente, por ende, entonces, sus recursos disponibles pues van a tener mayor capacidad de absorción ahí. ¿Listo? También entonces pueden seguir mirando de ahí para adelante todos los indicadores. Este indicador es la prueba ácida. ¿Y qué es ser ácido? Ácido es, digamos, un poco más refinado, un poco más refinado, porque miren que acá en esta razón corriente incluimos todos los activos, pero yo por allá les dije que el inventario se demoraba, o sea, no es que de un día para otro yo compré madera para hacer muebles y los vendí y me generó todo el flujo que necesitaban. No, los inventarios se toman su tiempo para que dentro de la compañía se dé todo ese proceso de convertir ese inventario que yo compro en materia prima en producto terminado. O si yo lo compro terminado con una empresa de comercialización, pues en algunas empresas no voy a tener inmediatamente esto para poderlo vender. Entonces, en este orden de ideas, esta prueba ácida es mucho más refinada. Miren que aquí nos está diciendo, está en función de pesos, cuánto de cada peso de deuda tengo de respaldo, pero sin considerar ese inventario, que yo sé que del activo corriente es el menos líquido. Si yo comparo lo que tengo en el banco, la plata que tengo disponible en el banco, la plata que tengo disponible en la caja menor de mi compañía, pues es mucho más, si tuviera que pagar en este momento, pues puedo agarrar eso y simplemente pagar y listo. A decir que yo tengo una bodega llena de inventario, de mesas, de muebles, de sillas, de electrodomésticos, y entonces, ¿cómo voy a pagar? Pues primero tengo que revisar cómo eso se vuelve efectivo. Entonces, miren acá que la prueba de es mucho más refinada en ese sentido, pero sigue obedeciendo la misma estructura. Si yo tuviese aquí un 1, es que simplemente este activo corriente es mayor que al restarle el inventario me da igual al pasivo corriente, ¿cierto? Es decir, que si esto me da aquí 1, por obvias razones, este de aquí me tendrá que dar mucho más que 1, porque acá lo que estoy haciendo es restar. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas aparecen los indicadores de liquidez, aquí los van a encontrar. Endeudamiento, pasemos a ver un poco el tema de endeudamiento para que ustedes tengan como una noción, funciona igual en todos. Recuerden que el endeudamiento lo focalizamos en el pasivo, deudas con esos terceros, y estamos mirando cómo está. Digamos, acá lo dijimos, es muy similar al caso de Colombina, la deuda con terceros es mucho mayor, pero si esto fuera 20, entonces diríamos no, entonces la deuda que tiene la compañía es más con accionistas, digámoslo así, o sus recursos vienen financiados más por el tema del patrimonio. Todos dos tienen costo, patrimonio y pasivo tienen costos diferentes, incluso el del patrimonio, perdón, es muy alto. ¿Por qué? Porque a ellos les pagamos dividendos, les pagamos por la generación de los recursos de las compañías y esperamos que la compañía dé mucho más de lo que pudiese dar si yo presto la plata, si no, no tendríamos este esfuerzo. Entonces se podría tener este mismo ejercicio, pueden hacerlo igual pasivo, entonces, ¿qué quiere decir eso? Y la cobertura también la van a encontrar acá. Los indicadores de rentabilidad, muy de cara al estado de resultados, como se los dije, conocidos como margen bruto, margen operacional, margen neto, es por cada peso que yo estoy vendiendo, cuánto me está quedando realmente. Y en el estado de resultados ustedes encontrarán que tengo una venta, pero a esa venta hay que sacarle los costos, o sea, lo que necesite para poder generar lo que yo estoy vendiendo, pero tengo que sacarle también los gastos, y en esos gastos están los administrativos, están los de ventas, que dan apoyo y soporte a todo el negocio. Pero entonces ahí también tengo que sacarle los gastos que tienen que ver si yo pago intereses con un banco, por ejemplo. Entonces, no solamente es ese margen bruto, que es considerando entonces
el costo únicamente, sino que yo tengo que empezar a revisar qué más le tengo que sacar, qué más le tengo que sacar y cuál es ese rendimiento que me está dando cada uno de esos niveles dentro del estado de resultados. Obviamente vimos por allá entonces rentabilidad del activo, del patrimonio, pero también es referenciado con la utilidad y acá encontrarán ustedes entonces que lo que quiere decir es, listo, ¿cuál es esa utilidad que me está dejando este negocio, pero frente a lo que yo realmente estoy invirtiendo o frente a lo que los inversionistas están poniendo? Entonces, en función de eso pueden entender el tema de la rentabilidad y los indicadores de actividad. Los indicadores de actividad, como les digo, muy en función de días, están las fórmulas acá para que ustedes las trabajen y entonces los podemos entender así, como el ciclo de caja. Lo que les estaba diciendo era, listo, hay algunos días que se demora ese dinero, ese inventario para poderse vender, en este ejemplo son 48 días, pero entonces ese dinero o eso que yo entregué, ¿cuándo me lo va a pagar el cliente o las cuentas por cobrar? Me lo paga a los 44 días, es decir, que yo voy a poder disponer de efectivo, dinero recibido en 92 días. Y estos 92 días pues los comparo con los días que yo tengo que hacerle frente a mis obligaciones en cara de proveedores. Y aquí dice que yo tengo que pagarle en 42 días, entonces hay una necesidad de financiarse, de poder tener un capital de trabajo ahí disponible para poder yo pagarle a los proveedores en función de que a mí como mi negocio me están dando o tengo estos flujos de efectivo en 92 días. Pero esto también puede ser al contrario, puede ser que el proveedor yo le pague a 92 días y la compañía tenga un ciclo de negocio tan rápido que el inventario y las cuentas por cobrar se den en 42 días. Entonces ya no va a haber una necesidad de financiación, sino que yo tengo un excedente y ya tengo que administrar esos excedentes en efectivo para poder sacarle el mayor provecho. Entonces, como conclusión, quiero dejarles y repetirle, los indicadores financieros son una excelente herramienta para poder conocer la situación financiera de la compañía en funciones de liquidez, solidez, rendimiento, endeudamiento, actividad, que es muy importante que ustedes entiendan el contexto de la compañía. Estos indicadores te hablan y estas cifras te dicen cosas, pero si tú tienes un referente, entiendes la compañía, entiendes la historia, entiendes cuál es la meta, entiendes el mercado y muy importante, entiendes cuál es el proyecto. Porque el proyecto que van a desarrollar, cualquiera sea, así sea pues en este núcleo o en otro, pues va a tener que ser en coherencia con estos indicadores. Vamos a mejorar el tema de rentabilidad del negocio o vamos a mejorar el tema de recaudo porque estamos muy cortos en efectivo o vamos a mirar el tema de financiación o vamos a generar otra nueva línea de operación en el negocio que nos permite entonces generar mayores ingresos. Entonces, en función de ese proyecto, también van a ser relevantes estos indicadores. Van a disponer de esta información para que hagan este análisis y complementen con todas las otras herramientas que dispone el núcleo para poder tomar las mejores decisiones.